y vuelve la burra al trigo. En su circo mañanero del día de hoy, 25 de enero del 2024, el dictador de facto, López Obrador, vuelve a censurar la libertad de expresión. Y ahora le tocó el turno al expresidente de México, Ernesto Zedillo, quien fue invitado a una conferencia, una entrevista, y en esa entrevista manifestó que hay políticos que al no entender insultan y que le dicen a otro neoliberal. Y López contestó en su circo que ese individuo era un neoliberal sinónimo de neoporfirismo, porque gobernó para una minoría, como se acredita con sus declaraciones, desde luego muy estúpidas, así. ¿Cómo tenemos posturas, no? Y son proyectos distintos y contrapuestos. ¿Y por qué sostengo que no había democracia? Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y él no gobernó para el pueblo. Él gobernó para los de arriba. Y eso, según la definición aristotélica, si somos rigurosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía, con fachada de democracia, discurso democrático, pero en los hechos es un gobierno faccioso, no es un gobierno que esté pensando en beneficiar al pueblo. Si fuese un gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca. Un demócrata no. Porque si se trata de rescatar, un demócrata dice, vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a los pobres. Pero, pues es legítimo que tengamos estas diferencias, porque eso sí tiene que ver con la democracia, el que no haya pensamiento único. Y no es para agarrarnos, como se dice allá en mi pueblo, o como decíamos antes, a piñazos. Bueno, es evidente que López está violando el artículo 6 de la Constitución Federal, que señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo el caso que se ataque la moral, que se constituya algún delito, se perturbe el orden público, por ejemplo. Y en este caso, López está demostrando simplemente su carácter de intolerante y de abusivo, como bien lo calificó Zedillo al decir, y no directamente a López, pero pues para el buen entendedor pocas palabras, dijo en su entrevista que hay políticos que no entienden, como es el caso de este tarado de López, y que en su caso insultan, y que además les llaman neoliberales. Pero por otro lado, López está equivocado en sus conceptos, pues es falso que Zedillo no gobernó de manera democrática, y la prueba de ello es que ganó las elecciones y gobernó al amparo de la Constitución. Y si bien es cierto que López lo descalifica diciendo que las deudas privadas, o sea, las de los bancos, la convirtió en deuda pública, pues López cojea de la misma pata, porque él se endeudó, o la legalidad es
de que encubrió una deuda con el presupuesto de egresos de este año 2024 de 1.720.000.000.000 de pesos, más las deudas que se tienen de haberse triplicado el presupuesto de las obras o elefantes blancos del Tren Maya, que no sirve para nada, que no funciona, Dos Bocas, que está por las mismas condiciones, y el AIFA, en donde no se paran las moscas, y que en conjunto ascienden a 6 billones de pesos la deuda que ya tiene este país por las ocurrencias y además caprichos de López. Pues el famoso Probapoa se ha duplicado en el gobierno de López 5 veces más. Es decir, que cada ciudadano mexicano tiene que pagar, inclusive los recién nacidos, 176,000 pesos casi de por vida. Y por otro lado, yo quiero pues señalar que López tergiversa los conceptos. Habla de que Zedillo fue un neoliberal, fue un oligarca, que es sinónimo de neoporfirismo, que porque gobernó para un grupito. Y este señor no pasa de ser un populista, y se entiende por populista, para los que no saben el significado, aquel individuo que ofrece al pueblo cosas que sabe que no va a cumplir y que lo hace con el fin de obtener beneficios o reconocimientos. Y esa es la forma de gobernar o desgobernar de López, como bien lo llamó Juan Villoro, que es un escritor jalisciense que acusó a López de que es un populista con bandera de izquierda. Y el caso, pues, es de que López no tiene calidad moral, no tiene cara, endeudó ya a los mexicanos de por vida, y todo con afán no solamente populista, sino electorero, de conseguir en estas próximas elecciones en que va a participar su corcholata, que es la palera de este señor, para que gane las elecciones tirando el dinero de la nación y violentando el artículo 134 de la Constitución Federal, que lo constriñe a que el dinero de la nación, que finalmente es dinero de nuestros impuestos, no se dilapide, que sea manejado de manera honesta, económica, y además muy responsable, porque ese dinero que tira López con afanes o fines electoreros no está presupuestado, tal como lo establece el artículo 126 de la Constitución Federal, que señala que no se puede pagar lo que no está presupuestado, y que además no puede desviarse el dinero de lo que ya está presupuestado, porque eso constituiría el delito de peculado, que no es más que otra cosa que desviar el dinero de la nación para beneficio propio de un grupo o para fines diversos, u omitirlo para lo que fue destinado. Y en este caso los presupuestos son para beneficiar al pueblo de México, no para beneficiar a López y a sus paleros, a sus políticos convenencieros a modo, de tal forma que López ni siquiera respecto del concepto de la democracia, que le gusta utilizar mucho para florearse como populista, que la democracia es el poder del pueblo. López está bien pendejo. Eso fue en la época del filósofo
Aristóteles, de Rousseau, de Platón, por ejemplo, en donde la filosofía griega señalaba que la democracia deriva de dos palabras griegas, una demos, pueblo, y la otra kratos, poder. Él confunde que la democracia es el poder de la turba, o como él la llama, el poder del pueblo, como la definían los filósofos ya señalados. Actualmente la democracia ya tiene una connotación diferente. La democracia debe entenderse ahora como un equilibrio entre la voluntad popular y los derechos individuales de cada persona, porque no quiere decir que si López, por ejemplo, quiere imponer una dictadura, que posiblemente sea el fin de este señor con una fachada constitucional, no quiere decir que si va a imponer una dictadura y la somete a un referéndum y la mayoría vota por esa infamia que va en contra de nuestro sistema político, democrático, representativo, laico y federal, y que López a diario está pregonando que la democracia, eso no quiere decir que no debe respetar la disidencia, o sea, la opinión que otros ciudadanos, que no son mayoría, pero que son parte de esa democracia, puedan emitir, y que López como gobernante debe de respetar, porque eso es la democracia, no es el poder de la turba, del pueblo, que no razona como una masa, o como lo llama el doctor Gustave Le Bon, no es la psicología de las masas. La democracia es algo más trascendental, y vuelvo a repetirlo para que este pendejo se lo grabe. La democracia es un equilibrio entre la voluntad popular y los derechos individuales de cada persona. Esa es la verdadera democracia, no como la conocieron Rousseau, Platón, Aristóteles, etcétera. Y por otro lado, López nos cree muy pendejos, porque él lo es, y resulta que el Fobaproa surgió para rescatar a los ahorradores, no a los bancos. La única forma de rescatar a los ahorradores para que no se robaran el dinero las instituciones bancarias fue que el gobierno salió en auxilio de esos ahorradores, y lo que hizo el gobierno es comprar la deuda de los bancos. Sin embargo, ese problema del Fobaproa, que desde luego yo no estoy de acuerdo que se haya hecho de esa forma, no se compara con las raterías que está haciendo López en su desgobierno. Vuelvo a insistir, el país está endeudado con 6 billones de pesos. Cualquier candidato a la presidencia de la República que llegue al gobierno no va a poder salir de la crisis económica en que ha colocado López al país. Vuelvo a insistir, cada mexicano, inclusive los recién nacidos, van a tener que pagar una deuda peor que la del Fobaproa. Y además López es cómplice de estar pagando todavía el Fobaproa, porque pudo el Congreso, a modo que tiene López, de sacar un decreto para que ese dinero que se está pagando del Fobaproa se aplicara para pagar la reconstrucción del pueblo de Guerrero y Acapulco. Pero la explicación del por qué López no dio la instrucción de que así fuera, por eso es un cómplice, es un baquetón bribón, es porque López y sus hijos tienen dinero mal habido en esos bancos, en los bancos más importantes, que no los voy a decir y que todo el mundo lo sabe. López tiene dinero mal habido
incluyendo los apoyos del narcotráfico, y por eso López no puede meterse con los bancos. Y esa es la razón fundamental de que López esté fingiendo ante el pueblo de México que es un demócrata. No es un demócrata, es un pendejo, como lo voy a ilustrar con el siguiente video, que es una sátira, pero que demuestra claramente que es muy pendejo, pero más pendejos los chairos que votaron por él así. Más claro no puede ser. Esa caricatura de López ilustra más de lo que López pueda decir en todo su desgobierno, que por cierto ya se va mucho a la chingada Tabasco, su rancho, de donde no debió haber salido este animal político, engendro del infierno, personaje ruin y siniestro. Y finalmente mi comentario es de que López no tiene calidad moral para estar descalificando a Zedillo, porque él hace más de lo mismo, nada más que de manera facciosa, encubierta, de mala fe. Y por otro lado, si López cree que Zedillo gobernó para un grupito de oligarcas, de neoliberales o neoporfiristas, como despectivamente les llama, ¿por qué chingada razón este pendejo se está quejando en lugar de haber actuado con el monopolio que tiene de la justicia en contra de Zedillo, de Calderón y de Peña Nieto? Y ello me lleva a la conclusión de que López tiene mucha cola que le pisen. Por eso no quiso destapar la caja de Pandora. Muchas gracias.